David, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿se oye? Sí, se oye perfecto. A los dos David los tengo. Tengo a David Cantor y a David Arbesú. Eh, hemos coordinado con con el soporte técnico que cualquier persona que tenga inconvenientes técnicos y tenga que salir de Zoom por algún motivo puede entrar automáticamente. Ya no hay una sala de espera, ya no los tienen que aprobar. De modo que pueden entrar y salir si es que hubiera problemas técnicos. Como les decía, ya que están todos los participantes, yo como presidente les voy a indicar los plazos. Voy a tratar de ser muy gentil con ello. A los presentadores tienen entre 7 y 8 minutos, entonces digamos que son 8. Yo lo que voy a hacer es recordarles a los 7 minutos que se está acabando el tiempo para que vayan cerrando. Y luego tenemos las participaciones, en este caso del respondent, David Arbesú, que será entre unos 12 o 15 minutos, si a lo mejor se alarga un poco o no. Y eso nos dará paso quizá a preguntas, comentarios, discusiones que David puede formular y podremos tener una ronda de preguntas y respuestas internas entre nosotros y luego una ronda de un coloquio propiamente de preguntas del público de 10 minutos. Tenemos que terminar en 1 hora y media, pero que yo creo que es tiempo suficiente para esto. Y nada, comenzamos en 3 minutos ya. Están diciendo, entonces, entras por las puertas de no sé qué, y a la derecha está la casa del fulanito. Estamos escuchando toda la sabiduría de Francisco Gago. O la casa de o sea, es un poco también esa descripción, no solamente a nivel macro, sino a nivel mismo de derecha, izquierda, al lado de... Bueno, vamos a ir también simplemente en el orden que está el programa para facilitar el tránsito. Comenzamos con Juan, luego habla Gregory Hutchinson, luego David, Cantor Coles, Almudena, Victoria y terminamos con Karina y David. El documento legal tiene no se puede imaginar que el otro, pero incluso el intercambio que puede haber fue como el mismo en el tema. Y luego, ya para dejar de arte la lata, mira la iconografía, sobre todo en el, bueno, todas las miniaturas, la descripción de los espacios. Sí, los cantinas también. Sí, Están los dos antes. Visual, pero luego mira Batalla. si te acercas un poco al micrófono, Todo bien. y hay muchos sintéticos. Hola, David. Hombre, David. Sí, hola, David. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal? Aquí. En Florida. No, te has en Oviedo, en Oviedo. Ah, ¿estás en Oviedo? Sí, Jolín. pasando fresquito. Eso iba a decir, pero tú alguna vez pasas por Florida, porque yo siempre... Sí, estuve allí todo el año, todo el año. Ah, bueno, ya terminaste el curso entonces. Sí. Vale, a ver si un día de estos coincidimos. En Salamanca en noviembre. ¿O vas a estar allí también? Aquí, tú eres la única que... Vale, pues entonces nos tomamos algo en noviembre, Salamanca. En noviembre. ¿Vas a estar en verano, en agosto aquí? No. Ah, vale, es que voy a estar en Santander yo un par de días. Sí. No, este año me voy pronto, me voy en un mes ya me voy de acá. Acabo de llegar hace 2 días y en el 9 de junio me voy. Vale, pues ya nos veremos. Te verán, por eso. Bueno, comenzamos. Sí. We're starting now. Comenzó. Un va comencé, que no existe, pero bueno. Pues, en primer lugar, muchas gracias a todos, creo que ya lo dije, pero muchas gracias a todos los participantes, tanto presenciales como virtuales, por haber aceptado graciosamente esta invitación a acompañarnos para hablar de Sancho el día de hoy. Más que
creo que para citar, no sé si es a Borges, más, puede ser Borges hablando de Quevedo, más que una persona es una época. Y tenemos nuestra primera sesión el día de hoy que se llama Ortodoxia en la época, en la era de Sancho IV, género y géneros, gender and genre. Y nos reunimos con Juan Héctor Fuentes, Gregory Hutchinson, David Cantor-Eccles, Almudena Izquierdo Andreu, Victoria Brigis y Karina Zubillaga, y con el comentario de David Arbesu. Pues nada, voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a darle paso directamente a Juan Héctor, que está en el Seminario de Edición Crítica y Textual, el CECIT de Buenos Aires y el CONICET. Cuando quieras, David. Perdón, Juan. Okay. Buenos días para todos. Bueno, quería, ante todo quiero agradecerte a ti, Mario, y a Anita por el empeño y la generosidad en la organización de esta mesa, y a David por haber asumido el oficio de respondent, y bueno, por haberse tomado el trabajo de leer los resúmenes. Es una gran alegría compartir este momento con ustedes y encontrarme también con viejos amigos. El título de mi exposición es Al pro común de todos, señaladamente a servicio de nuestro señor el rey don Sancho, el libro de Séneca contra la ira Esaña, traducción castellana medieval del de ira de Séneca, y su lugar en la producción del rey Sancho IV. Uno de los productos significativos de la renovación intelectual promovida por Sancho IV y caracterizada por Germano Orduna por su marcado influjo eclesiástico, el abandono de las fuentes orientales en favor de modelos latinos y cristianos y el uso de la ampliación y la glosa en la prosa, es sin lugar a duda el libro de Séneca contra la ira Esaña, traducción anónima del diálogo de ira de Séneca, la primera en lengua vulgar y el primer tratado filosófico, podríamos decir, de procedencia clásica compuesto en romance castellano. La traducción fue concebida con un espejo de príncipes, es decir, como un dispositivo especular que por la contemplación de los efectos de la ira procura erradicar sus efectos nocivos, no solo en beneficio de los monarcas y grandes señores, sino también para bienestar general del reino. El de ira forma parte de las obras de temprana redacción de Séneca. Los dos primeros libros serían del 41 y el tercer libro habría sido compuesto hacia el 60 después de Cristo. Tanto el de ira como el de Clementia, de materia complementaria, son considerados los únicos Fürstenspiegel latinos del mundo antiguo. El valor instructivo y moral de la obra de Séneca fue advertido por San Martín de Braga, quien en el siglo VI utiliza los diálogos en dos tratados considerados los primeros espejos de príncipes medievales: la fórmula Vitae Honestae, dedicada al rey Soomiro, y un epítome del de ira dirigido a Vitimiro, obispo de Orense. En la segunda mitad del siglo XIII, en el marco del redescubrimiento de los diálogos y de Séneca, el franciscano Roger Bacon señala en sus obras la importancia de Séneca para el estudio de la filosofía moral y la erradicación de los vicios, y especialmente de la ira, por los perjuicios que esta acarrea para el reino cuando se dan los príncipes y los prelados. En su Opus Tertium destaca el valor terapéutico del de ira al afirmar que no hay hombre tan iracundo que, leyendo diligentemente los 3 libros de Séneca, no sienta vergüenza de su cólera. En ellos se encuentra admirable sabiduría. ¿Sí? Esto es lo que opina Roger Bacon del de ira. Los estrechos vínculos que mantuvieron los franciscanos con Sancho IV, principalmente a través de la figura de Juan Gil de Zamora, antiguo preceptor del monarca, bien pudieron servir de canal para la llegada de un ejemplar del de ira a Castilla en el último cuarto del siglo XIII, y su traducción, como afirma el prólogo, al pro común de todos, señaladamente a servicio de nuestro señor el rey don Sancho. De esta manera, el libro de Séneca contra la ira Esaña se inscribe en la segunda etapa de Espejos de Príncipes Castellanos, señalada por Enogales Rincón, cuyo rasgo principal es el progresivo abandono de la tradición oriental fines del siglo XIII-XIV. En la traducción se evidencia un proceso de adaptación del género dialógico a la forma tractatus, más acorde con el modelo sentencioso discursivo cultivado en la segunda mitad del siglo XIII, caracterizado por Bizarri como de fuerte tono escolástico, proclive a las divisiones de discurso y las enumeraciones, y a pautar la prosa por medio de fórmulas. De esta manera, como señalamos en un trabajo anterior,
la materia traducida es reorganizada y distribuida de acuerdo con los criterios de las prácticas universitarias del comentario y de la exposición escolástica, por lo que el tratado resulta dividido en 3 libros que no guardan correspondencia exacta con los libros del modelo latino. El primer libro está precedido por un prólogo en el que nos ofrece un Aquesus a Séneca inspirado en San Jerónimo que garantiza la ortodoxia de la doctrina contenida en la obra. Dice el Aquesus: Séneca, doctísimo hombre en toda facultad de ciencia, especialmente en la moral filosofía, fue hombre de buena vida y tan continente que, dice San Jerónimo, debía ser puesto en el catálogo de los santos. A continuación sigue una supplicatio dirigida a Dios y a la Virgen y una dedicatoria al rey Sancho. El libro primero, dividido en 7 partes, incorpora 3 secciones del libro primero del De Ira, en las que se describen los efectos de la ira y se la define. Sería la parte más expositiva del tratado. El segundo, dividido en 2 partes principales, contiene en la primera todas las secciones de los libros 1 y 2 del De Ira, que presentan la forma de una quaestio escolástica, mientras que en la segunda se presentan los remedios de la ira contenidos en el segundo libro del original latino. El libro tercero, que consta de un prólogo y 22 capítulos, traduce la totalidad del libro tercero del De Ira de carácter eminentemente práctico y es el que menos cambios ha sufrido en cuanto a su disposición en la versión romance. En cuanto al estilo, la prosa de Séneca, de sintaxis simplificada, centrada en la sententia y caracterizada por su concisión, su tono parenético e intimista, se ajusta perfectamente al modelo de las formulaciones sentenciosas propias de las colecciones sapienciales castellanas del siglo XIII. Por enumerar algunos rasgos comunes del libro de Séneca contra la ira esaña y la tradición sapiencial castellana, podemos mencionar la incorporación al comienzo del libro primero de un marco enunciativo que recrea un diálogo entre Séneca y un amigo, en realidad su hermano Enobato. ¿Sí? Dice, fablando Séneca con un su amigo que había nombre Novato, a cuya instancia fizo este libro, dijo así: amigo Novato, acabaste conmigo, afincándome que ficiese alguna escritura en que mostrase cómo hombre puede mansar la sangre. ¿Sí? El empleo también, por ejemplo, de sentencias, ya sea definidoras, sentencias anafóricas, intensivas, enumeraciones, ¿sí? la referencia a autoritates y a estructuras intenciosas, todas ellas estudiadas por Bizarri en 2001 y 2004, como propias de la expresión proverbial. Al igual que en los espejos castellanos, el recurso del exemplum es uno de los más utilizados a lo largo de la obra, y son numerosos los referidos a monarcas y príncipes de la antigüedad. Asimismo, en cuanto al contenido, obras anteriores como el Sendebar abordaron también en su temática la moderación frente a la ira. Algunos de los rasgos originales de la traducción del De Ira en relación con los demás ejemplos castellanos, ¿sí? El rasgo innovador sería la focalización en una pasión en particular, la ira, ¿no? Frente al tratamiento general de las virtudes y de los vicios en el resto de los tratados, la consideración no solo del rey y de los grandes príncipes entre sus destinatarios, sino también los miembros de la corte, y el tratamiento de la ira en la niñez, principalmente en el libro segundo y en parte del libro tercero. Y que era un elemento que no solía aparecer en los espejos castellanos. A modo de conclusión, el libro de Séneca contra la ira esaña se nos presenta como un texto original, representativo de la producción del reinado de Sancho IV, que si bien por su temática y su intención parenética se inserta en la tradición sapiencial castellana, se muestra a su vez innovador tanto por su procedencia clásica como por los agentes que intervinieron o que pudieron haber intervenido en la circulación del original latino y en su adaptación, muy probablemente religiosos vinculados con las prácticas universitarias, y por sus destinatarios, junto con el rey, los miembros del entramado cortesano. Frente a la profusión de ideas heterodoxas del período alfonsí, la visión cristianizada de Séneca que ofrece el prólogo y la reorganización de la materia traducida según prácticas escolásticas bajo control eclesiástico son garantes de la ortodoxia de su contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues pasamos ahora a la participación de Greg Hutchinson.
Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. ¿Se escucha? Sí. Sí. Sí, sí, perfecto, muy bien. Bueno, voy a ser un poco la oveja negra de esta mesa redonda, pues presento en inglés y no en español, perdón. Bueno, the Historia de España, commissioned by Alfonso el Sabio, folds into its narrative a biography of Muhammad that centers on the prophet's corrupting and corrupted body. Mobilized in this depiction are the key features of a Muslim stereotype, or of the Muslim stereotype, rendered for the first time in the Castilian vernacular. It would not take long for this stereotype to leach into other genres of Castilian literature, including wisdom literature derived, ironically, from works translated from the Arabic. Alfonso's son, Sancho IV, charged prelates in his court with the task of compiling a speculum principum to guide the efforts of his own son, the future Fernando IV. The so-called Castigos del Rey Don Sancho IV draws heavily on the Poridad de las Poridades, a pseudo-Aristotelian miscellany translated from the Arabic during the reign of Alfonso. Among the castigos is the admonition to avoid commerce with malas mujeres. While left in the generic in the Poridad, this same admonition is seen in castigos through the prism of Christian hegemony and its attendant anxieties over miscegenation. Otro sí, mi oficio, non quieras contar la mora por mujer, mas cuéntala por bestia, a non ha ley ninguna. Sancho's Castigos reveals a growing anxiety among the Castilian elite over ready access to Muslim bodies, and a corresponding compulsion to inscribe confessional difference in the most dehumanizing terms. The Libro de Buen Amor emerges from this climate as oddly discordant, even polemical. In the episode of the Mora, Juan Ruiz's express intention to casar con una mora should invite the same rap on the knuckles Sancho gives to his own son. And yet nowhere does the episode give indication of censure. What is more, it seems relatively oblivious to the Mora's difference. Her use of Arabic is the single cultural marker that identifies her as Mora. She is seen but never described. She's neither colored nor clothed nor inserted into any specific context that inscribes her cultural difference. Striking as well is that the Arabic itself remains unmarked. Neither does the narrator make note, nor does Trotaconventos miss a beat in her efforts to seduce. She in fact proves herself to be at least passively bilingual, making linguistic accommodations such as the vocative ya to fit the circumstances. So too does she acknowledge the Mora's confessional identity when she deploys the formula el criador es con busco, in essence an Islamic reframing of Gabriel's greeting to the Virgin Mary. At play in the Mora episode is a poetics of indifference that banks for its full effect on the rudimentary biculturalism of the Libro's audience. It would be precipitous, however, to understand this embrace of the Muslim minority community as part of a broader program of either heterodoxy or cross-confessionalism. In fact, just as the Mora episode seems to contest stereotypes generated out of Alfonsine historiography, so too does the Libro, in its more orthodox terms, align itself with a confessional prerogative equally pervasive in Christian Castilla. Partida 1 of the Siete Partidas opens with a catechesis that lays out for multi-confessional Castilla precisely what it is that the Christian hegemon believes. Subsequent partidas inscribe into law the subaltern status of Jewish and Muslim minority communities, even as they leave open the possibility of conversion of these same communities con buenos ejemplos e con los dichos de las Santas Escrituras e con falagos. Spinning out of the Alfonsine Christian prerogative, and by extension Sancho's Christian prerogative, is a virtual cottage industry of catechisms, many of them composed in the vernacular,
and mediated, whether explicitly or implicitly, through Spain's multi-confessional experience. Such catechisms purported not only to bolster the orthodoxy of Christians who had close contact with Muslims and Jews, but they also deputized these same Christians as defenders of the faith and potentially as agents of conversion. Home base for the Libro narrative is, even in its most ribald moments, a Christian orthodoxy as mobilized by and through this idiosyncratic catechetical tradition. The opening invocation to the Libro, Dios Padre, Dios Figlio, e Dios Espíritu Santo, el que nació de virgen, esfuércenos de tanto. This invocation punches the belief that each person of the Trinity coincides with a singular Godhead. This against the charge of polytheism leveled by Muslims and Jews. Scattered throughout the Libro's narrative are displays of pious practice and catechetical asides that serve the purpose not only of Christians, but also potentially of non-Christians targeted for conversion or buenos ejemplos. For instance, the archpriest's pilgrimage to Santa Maria del Vado is a lesson in pious devotion, while his excursus on the spiritual arms, the armas, every Christian should bear coincides with the basic tenets of the faith as taught to lifelong Christians and converts alike. Both the Mora episode and the Libro's catechetical content converge in their intertextuality with the Alfonsine colonial project, and by extension, Sancho's colonial project. Not only is it mapped out in legal, moral, and religious literature composed in the vernacular, but also as it plays itself out through the practical strategies for policing the borders between confessional groups. In this sense, they reflect colonialism's contradictory purpose of differentiation, assimilation of subaltern communities. The motto ultimately resides in the Libro in ways that are not internally consistent, but rather broadly intertextual and inflected by contemporary histories, ideologies, and prerogatives. Called into question by this kaleidoscopic reading of the Libro are both the Catholic orthodoxy of the work, assumed by some readers, and the benevolent multiculturalism assumed by others. Orthodoxy and multiculturalism are not opposed in the Libro, but rather conflated in ways that correspond to the historical reality of Castilla as it pushes into the 14th century. Confessional communities engaged in a continual process of self-definition up against shifting borders, hegemonies, and degrees of interconfessional contact. Ultimately, the Libro's ambiguous posturing in matters of confessional difference is as spontaneous as it is inevitable. Muchas gracias. Thank you, Greg. Pasamos ahora con David Cantor-Eccles. Muy buenos días a todos. Soy otra oveja negra, entonces disculpas por provocarles en inglés. Okay, I'd like to actually follow pretty closely on what Gregory Hutchinson just spoke about and talk briefly about what the Castigos has to say with respect to religious minorities, sex, and the challenge of identifying the religious other and regulating interfaith contact in Christian societies. So as we've just heard, Sancho's completing this text at a time of intense debate surrounding the place of religious minorities in Christendom. And I'd like to propose that he pays special attention to this subject so as to articulate a view of royal authority which departs somewhat from that of his father, Alfonso X. Sancho's focus, quite significantly, I think, is on the sex lives of royals such as himself, not those of ordinary Christians, Muslims, and Jews. So even though he's participating in a debate whose terms had been defined by the Fourth Lateran Council, later echoed and modified in Alfonso X's Partidas, his goal is not to mark out Jews and Muslims who might mingle with their Christian neighbors, but rather to use the potential for that intimacy with religious others
as a means of interrogating the limits of sovereignty itself. Both Fourth Lateran's 68th canon and the 7th partida of Alfonso's law code treat the question of interfaith sex in pointedly visual terms. And I think we'd do well to pay careful attention to the ways that Sancho's exploration of royal authority is itself rendered in strikingly visual language, with the goal of making the king, not the religious other, more conspicuous in society. So in contrast to Canon 68's famous injunction that Jews and Muslims, quote, of either sex and in all Christian lands at all times shall be easily distinguishable from the rest of the population by the quality of their clothes, so as to prevent the error of interfaith sex, Sancho's Castigos, on the other hand, is not concerned with the behavior and trappings of common folk. In Sancho's text, the unwanted potential for Christian sexual contact with Jews and Muslims lurks not in the problem of these minorities' invisibility in society. Rather, the Castigos focuses primarily on the sexual comportment of the king and the example he sets. Here, the sexual habits of Jews and Muslims find their importance as a category of political thought only when Jewish or Muslim women become the objects of royal desire, as in the case most famously of Alfonso VIII and the Jewess of Toledo. The Castigos' prohibitions on sex with non-Christian women are stated as part of a wider admonition in chapter 21 of the work to avoid, quote, sins of fornication with a variety of unsuitable women, those we just heard about, but which also include women religious, married women, and virgins. Sancho defines these types of women relative to a normative Christian identity, and drawing on polemical discourses common across 13th century Europe, he highlights interfaith sex as a boundary which his son would cross at his own peril and that of the kingdom. So in this way, rather than distinguishing Jewish and Muslim communities in society through the deployment of badges or specified garments, Sancho identifies the direst threats to Christendom by way of discursively constructing them in idealized feminine forms, which are located at prescribed distances from the person of the king. It's the duty of the king, the Castigos argues, to maintain that distance as an example for others. That example, quite suggestively, is communicated in visual language. So chapter 6 of the Castigos asserts that, quote, chivalry of noblemen was created so that they would have shame, and that a king's shame is like a white mantle without a stain. So shame here is seen to be a guiding moral virtue within the chivalric order that Sancho's text outlines. And given the king's position atop this social hierarchy, so much the more is his own sense of shame a matter of grave political consequence, one that's defined in luxurious sartorial terms. The king's good example is compared to a gleaming emerald in another part of the passage, and he's held up as a focal point to which the entire kingdom turns its attention for guidance. And so in vivid counterpoint to the sobriety of the king's spotless white chivalry, Sancho asserts with respect to royal sexuality that, quote, virginity and chastity in the king are like a mantle adorned in gold on which there is not a single stain. The Castigos was hardly unique or original in underscoring chastity as an exemplary or even pious royal virtue. Roughly 2 decades earlier, Geoffrey of Beaulieu's Life of Saint Louis, to name a widely circulated example, spoke approvingly of Louis IX's abstention from sex with his own wife during prescribed times of the year. But in the Castigos' descriptions of an ideal king draped not in a hair shirt, as Louis was said to have clothed himself, but instead in fine fabrics of pure white and shimmering gold, with his chaste example shining like a precious stone, Sancho argued forcefully that the king was to be the most conspicuous member of a society where boundaries of faith were not always as obvious as Christian authorities would have liked. And so in theorizing royal authority itself, in terms of rejecting interfaith sex and cultivating a conspicuously spotless and chaste personal example, Sancho sought to stabilize a shifting social order in his own person and that of his son, instead of doing so in the body politic, as Fourth Lateran and the Partidas had done before him. Thank you.
Thank you, David. We're going to pass ahora a Almudena. ¿No? ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. Vale. Pues hola, buenas tardes o buenos días aquí en Estados Unidos. Y bueno, antes de empezar mi presentación quería dar las gracias tanto a Mario como a Ana pues, por haber permitido estar aquí en el día de hoy. Y bueno, también quería empezar pues así disculpándome primero por el profesor Arbizu por los errores que a lo mejor pudo detectar en el texto, lo primero. Y bueno, planteando que esto se trata de el inicio más bien de una investigación. Estoy comenzando ahora pues a profundizar en esta literatura, sobre todo del siglo XIV, por lo que presento mi presentación. ¿Pueden verla? No, tengo que darte permiso, dame un segundo. Vale. She wants to share the Un screen. momento. Ya lo tienes, creo. Ya, sí. ¿Lo ven? I think I have to stop sharing mine. Ok, danos un instante que vamos a poder verlo en un Vale. momento. Ya, ahora sí te vemos. Ya. Vale. Pues nada. Comienzo entonces. Espera, ¿la ves tú? Sí, pero... bueno, que hay que ponerla Ahora la va a poner. Ajá. la tecnología. Sí, tenemos como 3 diapositivas activas. ¿Ya? Los que están virtualmente te ven, creo. Sí. Como Vicente de Bové, con sus libros en la... Maybe it appears as a different screen. Side by side. Mario, si hay problemas la quito y así no perdemos tiempo. No, ahora sí te vemos, ahora sí te vemos. Vale. Vale, pues entonces, entonces comienzo, ¿vale? Vale, pues durante el reinado de Sancho IV se produce un proceso de afirmación política y doctrinal que se manifiesta a través pues, de diferentes obras literarias que pretenden mantener el orden moral y la expansión de ciertas ideas religiosas. Este proceso derivará luego en el conocido como molinismo. Un caso claro en el que se ve la plasmación de este pensamiento molinista será el libro del Caballero Cifar, pues digamos que dentro de unos parámetros, la ficción permite reflejar las pautas de comportamiento y los sistemas de valores que antes se hallaban en tratados sapienciales o en regimientos de príncipes. En este sentido, digamos, un texto representativo de la prosa de ficción, como es el Cifar, va a funcionar como una especie de espejo, en el que se produce un proceso de enmascaramiento, de forma pues, que el universo ficcional se convierte en una especie de retrato del comportamiento y del pensamiento que se espera en el mundo real. Dentro del Cifar me querría concentrar en un pasaje concreto de la sección de la historia de Roboam. La historia de Roboam se engloba en el modelo caballeresco de la expansión territorial y la cortesía. Roboam es un ejemplo de un caballero mantenedor de las virtudes caballerescas y encarna también pues, al caballero andante en busca de una serie de pruebas que le permitan mantener las buenas costumbres mediante el esfuerzo de las armas, ligado además todo ello a la cortesía. Además, procura también llevar a cabo una expansión de su reino a través de la conquista de nuevos territorios. Roboam amplía así la visión de su padre Cifar, basado en los atributos de seso natural y del entendimiento. Un ejemplo para plasmar este rigor moral de la obra tiene lugar en la escena de las Islas Dotadas, donde se debe cumplir la prueba de ser capaz de guardar lo ganado, que está unida directamente a ese mantenimiento de las buenas costumbres que defendía Roboam y que tenía precisamente como base ese atributo de seso natural. Se trata de un espacio maravilloso en el que Roboam pues, se casa con la emperatriz Nobleza y alcanza, pues, en un primer momento el grado de emperador, un estado, digamos, en el que alcanzaría esas buenas costumbres.
Sin embargo, Roboam fracasa en su lucha contra sí mismo y sucumbe ante el pecado de la codicia. Esto tendrá una lectura moral, pues además, para sucumbir a ese pecado, se ha dejado guiar por un diablo disfrazado de una mujer hermosa que representa un loco amor que seduce a Roboam. La belleza del diablo y la vida de holganza que ha llevado en las Islas Dotadas tendrán así una visión negativa. El primer intento de llegar a emperador fracasa por la codicia, pecado y una falta moral que les lleva a perder ese reino. Las Islas Dotadas funcionan como una prueba de aprendizaje. No van a ser en ningún caso el destino final, precisamente por ese rasgo de maravilloso. El reino de Roboam estará en el mundo real. A ello se suma la propia relación con nobleza. No sería tampoco un modelo ideal. Primero, por la condición maravillosa y segundo, por la pasión que se desata entre la pareja. ¿Cuál es mi propuesta? Bueno, mi propuesta se basa pues, en el valor, que se ha estudiado bastante poco, del uso que se da a esa carta de Dido y Eneas que se adapta para poner en boca de nobleza en forma de discurso. El texto se sitúa al final de esta aventura de las Islas Dotadas, en el momento en que Roboam debe abandonar el reino. Y se reformula la carta en una forma de planto que va más allá del lamento de la mujer abandonada. En ella se condensan los efectos negativos de la relación amorosa y las consecuencias del fracaso de Roboam a causa de esa falta moral. En una primera parte, Nobleza trata de persuadir a Roboam sin éxito, para luego apelar a Fortuna y manifiesta su arrepentimiento por haber confiado en ella. El discurso va a cerrar, digamos, con un adelanto de cómo será la vida ahora en las Islas Dotadas. Se cierran las fronteras del reino y se va a expulsar el placer que tanto la caracteriza. Esta reflexión de nobleza creo que se puede interpretar desde una perspectiva integradora con el discurso defendido a lo largo de la obra. Es decir, la inclusión pues, el planto de la emperatriz y la utilización de la carta de Dido a Eneas va más allá pues, del lirismo, el dramatismo que podrían tener estas escenas amorosas, o bueno, de desamor casi en este caso, pues lo que va a permitir ahora es desarrollar una serie de principios morales. Según los principios morales, digamos, se van a apuntalar en una reformulación de la fuente, es decir, esa carta, que ahora se readapta a un nuevo modelo. En la intervención de nobleza, primero se certifica el fracaso de Roboam y las causas egoístas que les llevan a abandonar la corte, pero luego la emperatriz se lamenta por la confianza ciega que depositó en Fortuna, una fortuna que aparece, digamos, paganizada, sin el control del poder divino, lo que refrenda ese desenlace negativo de la relación amorosa. El arrepentimiento de nobleza, además, se concentra, como he dicho, en esa confianza que tuvo sobre Fortuna, no en el amor de Roboam. En la obra hay un mantenimiento de la fidelidad amorosa y, digamos, de la lealtad al esposo. La historia de amor, sin embargo, no puede ser positiva por el desarrollo que ha llevado. Roboam y nobleza son pasionales, muestran poca mesura y llevan una vida, en este punto, desocupada, especialmente Roboam, que se dedica únicamente a actividades cinegéticas. Ello, además, por lo tanto, digamos, no va a resultar un buen ejemplo para el público de la obra. La reflexión final de Nobleza explica el paso de un reino rico, alegre, que son las Islas Dotadas, a un espacio donde el placer se expulsa con esa fallida relación amorosa. Es un castigo a esa falta de mesura que se liga directamente con una falta de buen sexo y que supone, de esta forma, una penitencia para Nobleza que va a acabar sola, abandonada y embarazada en el reino. Roboam, por su parte, aprenderá, digamos, de su error, tras superar esa prueba y llevar a cabo un proceso de aprendizaje, va a recuperar unas buenas costumbres con la que encara con éxito la siguiente prueba, que será la herencia del reino de Cristo. ¿Qué perspectivas futuras tendría para profundizar en este estudio? Pues primero una profundización en las fuentes de la carta, centrarnos un poco en la introducción que ha llevado a cabo esa carta en los textos y las modificaciones que ha sufrido, una relación, digamos, con una escena similar que habría en El Caballero del Cisne y su ligazón pues, con el relato de los animales esposos,
y el uso moral de la carta, cómo se adapta la heroína para tener una lectura moral dentro de la tradición hispana. Y por último, pues intentar contextualizar toda esta lectura en referencia con el desarrollo y la estructura de la historia de Roboam y del libro del Caballero. Muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. Continuamos con Victoria Brigis, que nos va a hablar de los prólogos de Sancho IV. Yo soy la única oveja que está aquí. Y bueno, os doy la espalda, no sé, pero ¿está bien? Mi comunicación se titula En el nombre de Dios, Sancho IV en los prólogos del Lucidario y el libro del Tesoro. Una de las preguntas de nuestra mesa es cómo reaccionó el programa cultural de Sancho IV al programa cultural de Alfonso X, su padre. Mi pregunta es si esa reacción se puede observar ya en la traducción del libro del Tesoro o, en cambio, en el Lucidario, que algunos dirían es una de las primeras obras originales de Sancho, más que una traducción o adaptación. En mi trabajo investigo la agencia del Sancho en esas dos obras, el Lucidario, cuya fuente es el Lucidarium de Honorio de Autun, de finales del siglo XI, y el libro del Tesoro, versión castellana del Libres do Tresor de Brunetto Latini, escrito entre el año 60 y 67 del siglo XIII. Mediante el cotejo de los prólogos de ambas obras se hace notable un marcado contraste respecto de la participación del monarca en las dos obras. En el caso del libro del Tesoro, la agencia del rey se reduce a una brevísima mención que reconoce a Sancho como el impulsor de la traducción. Y el muy noble rey don Sancho, hijo del muy noble rey don Alfonso, etcétera, etcétera, mandó trasladar de francés el lenguaje castellano a maestre Alonso de Paredes, físico de su hijo infante don Fernando, y a Pascual Gómez, escribano del rey. Y ahí se acaba la mención. El prefacio pone de manifiesto un distanciamiento de la figura del rey respecto a la obra en cuestión mediante el empleo de la tercera persona, la brevedad y el carácter informativo y formal de la mención. Por contraste, en el caso del Lucidario, la participación de Sancho es determinante. La extensión del prólogo, el uso de la primera persona y el carácter combativo del texto revelan una implicación personal del rey y un interés particular por la divulgación de la obra. El prólogo sorprende por la ostentación con la que el monarca se propone combatir la herejía extendida en las escuelas, consistiendo dicha herejía en la demanda del saber. Saber que, según el rey, va en contra de la voluntad de Dios, y porque los entendimientos de los hombres se quieren extender a saber lo que Dios no quiso que supiesen. En este sentido, la postura adoptada por Sancho contrasta con la de su padre, Alfonso X, quien encontraba el deseo de saber como cosa natural. De esta manera, el Lucidario se presenta como una clara respuesta a la ideología alfonsí. La obra se convierte, bajo el auspicio de la corona, en un manual de instrucción básica que pretende asentar una jerarquía del saber en la que la ciencia aristotélica queda supeditada a la doctrina ortodoxa de la Iglesia católica. Hay, por tanto, un fuerte contraste en cuanto a la jerarquía del saber entre las dos obras. En el Lucidario, la teología está a la cabeza. En el Tesoro, en cambio, se prioriza la política y la ética aristotélica, que Latini dice que es la más noble y la más alta ciencia y el más noble oficio que sea en tierra. Entonces, invierte el orden de los saberes. La teología ya no es la reina de las ciencias. Es más, la descripción del sistema de gobierno en el Tesoro desincentiva la ortodoxia y el autoritarismo monárquico que, en palabras de Ana Montero, buscó reforzar Sancho IV con su propia producción cultural. Por tanto, el Tesoro entra en directa contradicción con la propuesta de Sancho en su Lucidario. Entonces, ¿cuál era el objetivo del monarca castellano al promover la traducción de una obra cuya ideología era podemos decir, opuesta a la que dominaba sus propias obras?
Hugo Bizarri, al reflexionar sobre el modelo cultural de la época de Sancho IV, advierte también la falta de unidad y las incongruencias del programa cultural sanchino en relación precisamente a las obras científico-doctrinales, como son los castigos, el lucidario y el libro del tesoro. Una de sus conclusiones se articula en torno a la pregunta: ¿tal vez en las obras científicas haya un resabio de herencia alfonsí? Yo creo que sí, esa herencia está presente también, sobre todo en el tesoro, que de las tres obras mencionadas, de los castigos, lucidario y el tesoro, es la única obra de un autor coetáneo, un autor adepto a la ideología alfonsí, cuya traducción probablemente se haya comenzado también bajo el reinado de Alfonso. De las tres obras, el libro del tesoro es también la única en la que la figura del rey está prácticamente ausente. Para concluir y aventurar una posible vía de investigación al hilo de la pregunta de cuáles fueron las razones que llevaron a realizar la traducción del libro del tesoro, aventuro que dicha traducción formaba parte del plan político, además del plan cultural, en el sentido de que el tesoro castellano se presenta como una especie de jugada estratégica dentro del plan de regeneración política y la búsqueda de alianza con las potencias como Italia y Francia. Gracias. Gracias, Victoria. Y concluimos con Karina, bueno, esta primera ronda con Karina Zubillaga. Bueno, muchas gracias. También quiero agradecer especialmente a Mario y a Anita por la organización de la sesión y a David Arbesu por la lectura. El título de mi presentación es Entre la ortodoxia religiosa y la confluencia genérica, la compilación de la materia geográfica en el manuscrito escurialense H113. El manuscrito H113 de la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, datado a mediados del siglo XIV, pero compuesto por textos presumiblemente traducidos y previamente compilados a fines del siglo XIII o comienzos del siglo XIV, reúne 9 relatos en prosa de temática religiosa o ejemplar cristiana, cuya variable genérica los dispone y permite apreciarlos, desde las vidas de santos iniciales a las historias hagiográfico-caballerescas finales, en una progresión destacada por la primera crítica que le prestó atención al códice en su conjunto, Meyer y Spaccarelli, 1982, y desarrollada más ampliamente en la edición completa del manuscrito que llevé a cabo en el año 2008. Las vidas de Santa María Magdalena, Santa Marta, Santa María Egipciaca, Santa Catalina de Alejandría, San Eustaquio, el rey Guillermo de Inglaterra, Florencia de Roma, una santa emperatriz de Roma y Sevilla, esposa de Carlomagno, se suceden en el códice remitiendo unas a otras no de forma declarada o explícita, pero sí a través de tópicos y motivos recurrentes asociados a la ejemplaridad cristiana. Durante este periodo, casi ningún trabajo de literatura vernácula fue copiado por sí mismo, lo que hizo de los códices misceláneos verdaderos artefactos culturales, que en muchas ocasiones se aproximaron a lo que hoy entendemos como libro en cuanto a formato de producción y recepción textual. En referencia al códice H113, Rico ha señalado, de acuerdo con esta orientación, que en torno al 1300 toda la literatura románica respira los aires de libertad y aún de promiscuidad que llevaron a agrupar en manuscritos tantas y tantas obras mejor o peor conexas, e incluso acabaron por convertir en sinónimos componer y compilar. Tanto Rico, quien planteara que necesitamos pues hacer un cierto esfuerzo de acomodación mental para asimilar que una obra llegara en la Edad Media a estar tan vinculada al vehículo y a las circunstancias que la transmite, como Nichols en la introducción al volumen colectivo sobre las perspectivas culturales de la miscelánea medieval del año 1996, destacaron tempranamente los aportes de la filología material, en particular en el caso de los manuscritos misceláneos, al argumentar que los manuscritos individuales contextualizan los textos que contienen de maneras propias y específicas, adquiriendo una identidad tipológica que afecta la forma de entender y de leer esos textos. Al poner en foco a los códices como objetos históricos, estos estudiosos inauguraron un camino crítico en el abordaje de los manuscritos que integraban variados textos, que sigue dando muestras de la productividad de la filología material al prestar atención a esos manuscritos y al ampliar, a partir de la consideración de los contextos codicológicos de esos textos, el estudio de la literatura medieval temprana en lenguas vernáculas.
La compilación y la dinámica que ésta involucra determina la literatura, en particular de los siglos XIII y XIV, e impulsa a considerar al manuscrito como un proceso, que puede asociarse de alguna manera al proceso vital, especialmente en este caso, ya que las historias individuales se conforman a través de biografías particulares que remiten a la misma estructura de nacimiento, crecimiento concebido como prueba cristiana y muerte. La compilación de las historias que integran el Códice H113 es una reunión de vidas cristianas cercanas al ideal de santidad del período, que ponen en escena las diferentes posibilidades de vivir el cristianismo a partir de la ortodoxia religiosa como eje de unificación, y de la confluencia genérica como marco de manifestación de historias de mártires, santos, reyes cristianos y reinas falsamente acusadas de adulterio y probadas en su fe, cada uno con aventuras singulares, pero referentes de una ética religiosa cristiana con modelos compartidos a pesar de su variedad. Es particularmente en los relatos finales del Códice, los que podríamos considerar historias de aventuras seculares, donde esa ortodoxia religiosa adquiere matices narrativos que complejizan la simpleza de los esquemas típicos de la geografía, a través de la profundidad en la caracterización de los personajes y sus conductas ejemplares, y en especial de la reformulación de tópicos y motivos ya presentes en las vidas de santos. En las últimas historias del Códice, lo religioso asume dinámicas y funciones diferentes a las presentes en los textos iniciales de las vidas de Santa María Magdalena, Marta, María Egipciaca, Catalina de Alejandrina y Eustaquio, pero continúa presente, sin duda, como forma de autorización ejemplar y ejemplarizadora de los hechos, aventuras y desventuras de esos personajes ya no santos, sino reyes y reinas cristianos. Para mencionar solo un ejemplo indicativo y muy sencillo de observar por la correspondencia de las historias de Plácidas, Eustaquio y Guilielme a causa de su pertenencia al mismo tema del hombre probado por el destino, que se manifiesta en el primer caso en la Pasio como género y en el segundo como historia aventurera, y el lugar que ocupan en el manuscrito, uno a continuación del otro, la dinámica de la partida del hogar y posterior separación familiar como prueba de la virtud cristiana se resuelve en el relato secularizado del rey Guillermo de Inglaterra, de manera diferente a la conversión inicial de Plácidas y su familia, reafirmando de alguna forma la ortodoxia religiosa a través de la presencia autorizadora eclesiástica, no solo en la partida en sí misma, sino más ampliamente en las decisiones de la realeza. Plácidas parte de su hogar una vez convertido, luego del encuentro con Jesús, a quien ve entre los cuernos del ciervo que sale a cazar, acabando conquistado y no ya conquistador. Jesús mismo le indica la naturaleza purificatoria de esa partida como prueba de su fe, a la medida de Job como modelo paradigmático. Guillermo de Inglaterra, rey cristiano legendario, en cambio, recibe en sueños la orden de destierro durante 3 noches consecutivas, primando allí la duda acerca de esos mensajes sobrenaturales, por lo que es su capellán quien interpreta la orden divina y la confirma como tal en 2 ocasiones que muestran la progresión de su guía cristiana. Cito solamente la final, ¿no? Para que tengan el ejemplo. Atended aún esta noche, dice el capellán, si vierdes esta visión, tened que por Dios bien, e desde allí no atendades más, ni atendades consello más. Si la tercera vez esto yerdes, ruego vos que de allí adelante despreciedes el mundo y a vos mismo, y amad a Dios solamente. Vuestro oro y vuestra plata y vuestras donas, todo sea empleado en pobres en las cosas de Dios. Así que valía de una castaña non fin que con busco, fuera de lo que vestides. E Dios a la cima vos lo dará 100 doblado. Numerosos son estos dispositivos narrativos de autorización cristiana en la figura de altos dignatarios eclesiásticos que median en el destino de los protagonistas seculares de las historias de aventuras finales del manuscrito. También ellos altos dignatarios, ¿no? Reyes, reinas, emperadores o emperatrices. En las últimas 3 historias de reinas acusadas de adulterio, lo femenino se suma además como referencia obligada que potencia el papel materno en la sucesión dinástica y complejiza aún más las dinámicas que asume esta ortodoxia religiosa relacionada con el poder y el deber regio. Es particularmente esto en lo que me propongo seguir trabajando, para dar cuenta de la unidad del códice en la transmisión conjunta de sus historias y al mismo tiempo de la transformación de ejes narrativos en los cuales las formas de autorización cristiana se complejizan en relación con el milagro, en particular, pero sobre todo en la problematización y mediación necesaria de la relación del hombre con la divinidad. Muchas gracias.
Ya, gracias, Karina. David, creo que pasamos a tu respuesta a tu intervención. Muy bien, ¿se me oye bien? Sí, claro. Sí. Muy bien, bueno, pues la verdad, empezar otra vez, como todos, agradeciendo a Mario y a Anita el panel de Sancho, los dos paneles de Sancho, de hecho. Me ha parecido un panel interesantísimo, de hecho, agradecer también a los presentadores porque con todas las comunicaciones, cuando las estaba leyendo, estaba aprendiendo muchísimo, porque además estoy metido, últimamente vamos, ya he terminado con una obra de Sancho de la época del periodo molinista, con el Barlam y Josafat, al que me referiré, me disculpo varias veces, pero más que nada porque según iba leyendo las comunicaciones y ahora escuchándolas de nuevo me venían similitudes y cuestiones de las que realmente he aprendido mucho. Me parece que el panel de hoy, entre otras varias cosas, lo que revela es, para empezar, la importancia de la actividad del Scriptorium Regio de Sancho IV, o si se quiere, como digo, del periodo que queda dentro de la órbita de María de Molina, ¿no? Que abarca ya las primeras décadas del siglo XIV, en cuanto a la producción y al encargo de traducciones de obras de muy diverso tipo que se han comentado. Esta producción, obviamente, y tradicionalmente la crítica la ha contrastado con el vastísimo legado de su padre, de Alfonso X, pero no es para nada, ni mucho menos, tan pobre como se ha venido afirmando, por lo menos hasta no ya en tiempos recientes, pero anteriores, ¿no? Y a esto además intentaré añadir yo mañana pues mi granito de arena con mi comunicación sobre la traducción al castellano de la historia de Barlán y Josafat, también de un modelo latino, como comentaba Juan Héctor Fuentes, y que encaja también perfectamente con el pensamiento molinista. Nos comentaba también Greg Hutchison, no en la comunicación, sino en un email, que si bien los presupuestos del presente panel marcaban un poco una clara distinción entre el reinado de Sancho y el de su padre, él veía cierto tipo de continuidad y yo efectivamente, ¿no? En varios sentidos es obvio que no hay continuidad entre Alfonso y Sancho, pero sí que se puede ver cierta continuidad en otros, ¿no? Pues para empezar, tanto Sancho como también María de Molina, obviamente, han visto, igual que su padre, e incluso también, si se quiere, su abuelo, ¿no? Cómo hacer uso, cómo utilizar el Scriptorium Regio para esa producción y traducción de obras literarias, para sustentar un sistema de valores, unas pautas de comportamiento y, en el caso de Sancho, incluso para la legitimación del monarca, ¿no? Este amor a las letras, por así decirlo, tan característico de la Casa de Borgoña, sabemos que se extiende incluso ya al sobrino de Alfonso X y al primo de Sancho, don Juan Manuel, ¿no? Ya bien entradísimo el siglo XIV. De la innovación de Sancho con respecto a la corte de su padre nos ha hablado Juan Héctor al tratar de la traducción del libro de Séneca contra la ira y la saña. Y tiene razón, efectivamente, ¿no? Cuando afirma que los puntos novedosos, o al menos los que más saltan a la vista, son el marcado influjo eclesiástico de la obra, incluso también la forma, él comentaba, en la que se había introducido en la península ibérica, en ambientes religiosos y universitarios, el haberse basado en un modelo latino y cristiano, en este caso más bien cristianizado, ¿no? Y no haber utilizado unas fuentes orientales, entre comillas, también no cristianas. También es evidente lo que comentaba, ¿no? De la reorganización de una forma dialogada a un contenido ya organizado más acorde a las prácticas escolásticas, más de tipo tratado. Y sin embargo, aquí yo veo también cierta continuidad entre algunas obras del periodo supuestamente alfonsí y de otras obras supuestamente de Sancho, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en obras como La doncella Teodor, cuya datación sigue bailando bastante, pero que probablemente pertenece a la corte de Alfonso X y que en la península ibérica entró arabizada, ¿no? Se le suponía que era un modelo oriental porque se había transmitido por manuscritos árabes, pero que sabemos que el original es bizantino, griego, y con lo cual el diálogo, ¿no? La enseñanza por el diálogo es fundamental, de carácter agonal, y sin embargo otra obra como este Barlam y Josafat, que, como digo, pertenece ya al molinismo,
y se traduce de un original latino. Como el original es bizantino, pues también el carácter agonal, el carácter dialogado de la obra como manera de enseñanza se mantiene perfectamente en esa obra, quizá porque es fundamental para el desarrollo de la obra el mantener esta estructura dialogada. Entonces, bueno, hay obras que debido a su origen, digamos, presentan ciertas excepciones a la reorganización en tratados, ¿no? También es interesante notar, hablando también del libro de Séneca que comentaba Juan Héctor, es que el tema de la ira, ¿no? Que tiene una larguísima tradición, mismamente desde lo que él comentaba, el de ira de Séneca, es fundamental también este tema en Espejos de Príncipes, traducidos, digamos, en la etapa anterior a Sancho. Sobre todo pienso en el Sendebar de su tío Fadrique, que también mencionó él, pero también de manera menos clara en el Calila Edimna, mandado traducir por su padre Alfonso. Con lo cual, bueno, aquí tenemos algo de terreno para pensar en qué aspectos continúan de Alfonso a Sancho y qué aspectos no y son innovadores, ¿no? Del distinto papel del monarca, seguimos con las traducciones. Habló ahora Victoria. Y del papel determinante de Sancho en el Lucidario, yo ya conocía por Mario, que lo está editando y me lo comenta, a veces mucho más de lo que yo quisiera, pero es muy interesante lo que Victoria comentaba sobre el reducidísimo papel, ¿no? Esa mención nada más del libro del Tesoro, que me preguntaba yo también, y dejo la pregunta a qué se debe, aunque Victoria más o menos lo ha comentado un poquito, ¿no? A este tipo de obra híbrida que se empieza a traducir en la corte de Alfonso y se termina en la de Sancho probablemente, pero siguiendo además con la estela anterior que marcaba de continuidad versus innovación, podemos hacernos las preguntas que la misma Victoria había propuesto. Así que gracias, Victoria, porque no tuve que pensar en preguntas porque tú ya misma las propones, ¿no? Que decía ella que si la obra de Brunetto Latini se inscribe más bien dentro del programa científico y cultural de Alfonso, ¿a qué se debe esa promoción de Sancho de dicha obra? Y también, que a esa más o menos sí la ha contestado, pero también decía ella, ¿qué hace que el Lucidario sea una obra tan idónea para revertir, ¿no? Para elevar la teología, invirtiendo el orden alfonsí y frenar el exceso que se había prodigado a la astrología, ¿no? Y a la conceptualización de Dios, siguiendo el patrón aristotélico de Alfonso X. Quedan preguntas abiertas ahí. Más traducciones son las que nos ha comentado Karina Zubillaga, ¿no? De las 9 obras en el Códice Escorial H113, todas ellas de temática religiosa o ejemplar cristiana, como ha dicho, ¿no? Vidas de santos o historias no ya caballerescas, pero agiográfico caballerescas, como bien decía ella, y que supuestamente pertenecen también al periodo por lo menos al de influencia molinista. Este es el códice, de hecho, que la crítica norteamericana, y pienso en Spaccarelli, al que ella ha mencionado, y en la edición semipaleográfica de John Moore del año 2008, este códice la crítica norteamericana lo ha bautizado el libro de los huéspedes, en mi opinión mal llamado el libro de los huéspedes, más que nada por la abundancia de historias en las que en principio aparece un huésped, tanto en el sentido moderno de la persona que hospeda a alguien, como en el sentido también antiguo del que se hospeda en casa de alguien, ¿no? Quería dejar también por ahí la pregunta de, no sé qué le parece a Karina o al resto del panel, esta denominación de libro de los huéspedes, que a mí siempre me ha chirriado muchísimo, no es una definición que a mí me guste para nada, ¿no? Pero bueno, como bien comentaba ella en la charla, las obras aparecen en el códice agrupadas sin que remitan unas a otras, sino que hay una serie de tópicos y motivos recurrentes que parece que las agrupan, ¿no? Eso me recuerda también al códice en el que he estado trabajando, donde aparece el Barlam y aparece también extrañamente la materia artúrica, que en teoría no tiene apenas conexión, y sin embargo cuando uno se fija, lo que hay es un obvio ataque a la idolatría en ambas obras y un énfasis enorme en la victoria de la doctrina cristiana, tanto en el Barlam y Josafat como en el José de Arimatea, en contra de la idolatría. Entonces, en ocasiones la agrupación de historias en códices misceláneos tiene un sentido bastante claro para nosotros, incluso a día de hoy. En otros hay que buscarlo un poco más. En el caso del Escorial, la conexión entre las historias es clarísima, en mi opinión, pero cabría preguntarse lo que ha dicho Karina, ¿no? Si
si entenderíamos estos textos de manera diferente si se hubiesen transmitido por separado. Quizás en el caso de las vidas de santos, digo yo, no tanto, pero probablemente sí en las hagiográfico-caballerescas. Si no se hubieran transmitido junto a las otras, probablemente la interpretación que le daríamos no fuera tan ortodoxa cristiana en este sentido. De nuevo dejo la pregunta abierta al panel. Pasando ya de las traducciones, ¿no? Nos hablaba Almudena Izquierdo del pensamiento molinista en obras de ficción como El Cifar, que fue una obra que en su día también me interesó bastante, o en este caso más bien la historia de Roboam, que como ella misma comentó es algo más tardía, es de época de Alfonso XI, pero en mi caso me pareció muy interesante que se haya centrado en los atributos del seso natural y del entendimiento del monarca, pues parece ser otra de las constantes de la producción literaria de la época. En mi caso particular, de nuevo, comentar que los tres primeros ejemplos que se incluyen en el Barlam y Josafat son precisamente los que tienen que ver con el seso natural del infante. Son ejemplos tan importantes el averiguar si Josafat tiene seso natural, que no puede existir el resto de la obra sin esos tres primeros ejemplos. Y de hecho, son tres ejemplos tan importantes que fueron reutilizados no desde la versión castellana, sino desde la versión latina del Barlam, por Juan Gil de Zamora, que como comentaba también Juan Héctor Fuentes, ¿no? Era el preceptor de Sancho IV, que los incluyó en De Preconis Hispaniae para la educación del futuro, bueno, del infante, ¿no? Luego, por avatares de la vida, futuro rey. Pero quiero decir que se ve una continuidad aquí temática también en lo del seso del infante que aparece una y otra vez en el Barlam, en el Roboam, en el De Preconis Hispaniae como ejemplo de príncipes. Almudena hablaba también del fracaso de Roboam en ese episodio, al darse a esta vida placentera, tentado por la emperatriz nobleza, la mujer hermosa, ¿no? Diabólica, que por cierto es también un ejemplo del Barlam, la del joven que prefería a los diablos, y de hecho un episodio completo del Barlam en el que el diablo literalmente le va diciendo a la oreja a una mujer lo que tiene que hacer para conquistar al cristianísimo Josafat, pero este loco amor al que se da Roboam conecta perfectamente con las intervenciones de David o de David Cantor y de Greg, ¿no? De Greg Hutchison. David había señalado cómo en los castigos de Sancho se descargaba la responsabilidad de mantenerse puro y de no tener relaciones sexuales, especialmente con mujeres judías y musulmanas, directamente en la persona del rey, también de manera simbólica, como él ha comentado, ¿no? Como esa representación de la vergüenza y del recato como un manto blanco. Y Greg ha problematizado aún más el asunto también en los castigos, sacando ya referencias directas a la mujer musulmana como bestia, como animal, fuera de toda ley, y a la judía como responsable en la colectividad, ¿no? De los judíos de la crucifixión de Cristo. Parece ser de nuevo el tema de las malas mujeres, recuerdo de nuevo el Sendebar, pero en tendencia paralela, ¿no? Centrado en mujeres judías. Pero me parece muy interesante lo que ha sacado a relucir Greg sobre una obra como el Libro de Bon Amor, como una obra discordante que se puede deber a la realidad histórica de la época, ¿no? Se ve de nuevo en los castigos la preocupación exacerbada por el cristianismo y por la castidad del rey a un nivel, digo yo, muchísimo mayor del que se ve en las obras, obviamente, de Alfonso X, pero me parece que efectivamente quedan temas aquí abiertos para investigar, ¿no? Si hay un distinto tratamiento con la castidad con mujeres cristianas y de cómo choca la ortodoxia fijada por el molinismo y por Sancho con la realidad histórica de la que estaba comentando Gregory, ¿no? En su charla. Dejo ahí diciendo de nuevo que aprendí muchísimo. Ya veis que he estado haciendo conexiones con una de las obras que yo estaba tratando y de la que hablaré mañana, porque cada vez que me leía las intervenciones decía, anda, esto es como en el Barlam, esto es como en el Barlam, esto es como en el Barlam, ¿no? Y dejo ahí todas estas cuestiones, aparte obviamente de las que quiera hacer la audiencia, ¿no? Muchas gracias, David, por tu efectivo resumen y comentario y
e invitación al debate. No sé si es que queremos ir, yo propondría quizá ir en el mismo orden en el que hemos estado hablando, reaccionando Juan, Gregory, David, Cantor, etcétera, para responder quizá, incluso reaccionar a alguna de las cosas que se han dicho que nos han llamado la atención, con las que podemos debatir algo más. Juan, creo que tú eres el primer damnificado. No me sentí muy, al contrario, muy gracias por el comentario, David. No, con relación sobre todo al tema de la continuidad, yo veo, estoy trabajando en la técnica digamos, de traducción, y también se puede apreciar, yo creo que en el caso de la traducción del Deira, el tipo de traducción que presenta el libro de Séneca contra la ley de Saña, el uso de glosas, amplificaciones, por ahí no muy extensas, pero presentes, también implican una continuidad de la práctica alfonsí. O sea, veo que si uno compara los textos alfonsíes, las traducciones alfonsíes, puede encontrar muchas coincidencias. Hay como una continuidad en la práctica de traslación, diríamos, ¿no? Y por otra parte, con respecto al tema del diálogo, no, quería comentar que justamente el diálogo de Séneca, el uso del diálogo en Séneca es bastante particular. Cómo encara el género es bastante distinto el diálogo senequista respecto del diálogo platónico. Por lo general, en los diálogos de Séneca hay una voz que es la que habla y no hay un interlocutor, o sea, hay un interlocutor ficticio al que la voz le va respondiendo, pero no hay propiamente un diálogo, ¿no? Esto fue estudiado por Carmen Codonier, y yo creo que quizás por eso también la opción por la forma tractatus, ¿no? para la traducción. Además, yo creo que también, bueno, que encaja además con toda la perspectiva del periodo. Además, esta adaptación lo que hace es proponer la parte expositiva al comienzo y después ir ajustando según distintas prácticas, ya había comentado, universitarias. Pero nada más, gracias por el comentario, David. No sé si hay alguna inquietud, estoy abierto. Pues si no, podemos pasar quizá a Greg Hutchinson, que también nos estaba hablando, bueno, estaba hablando de un tema relacionado que tenía que ver con la representación de las mujeres. Greg, sí. No sé si te haya elicitado alguna reacción los comentarios de David, las condiciones. David, it wasn't my intention when I sent you that. Well, actually, I sent the email to Anita and Mario, and I didn't realize they forwarded the email to you as well. It wasn't my intention to insert continuity into this. You asked us to. But it was actually very helpful, Greg, because when I was reading the papers, I was seeing that there are aspects, obviously, that are not, there's a marked break between the two kingdoms, but obviously there's continuity in topics, in some structures, there's many ways in which it continues. So right. It was helpful. Well, I'm glad. I was terribly concerned because as I had mentioned to Anita when she recruited me for this panel, this is not my bailiwick. This is not my area of strength. I had written a piece on the Libro de Buen Amor, part of which I just read right now. And in that piece, I had traced that kind of continuity of Islamophobia. And that's where I inserted the continuity into the discussion. But as I did a little bit more reading, as I read more closely the description of this panel, I thought, oh boy, I'm going off into a different tangent. I read the piece by Hugo Bizzarri on his rereading of the Castigos, and noticed that he was sort of pushing in that direction as well. And I would be curious to hear if Hugo has any response to this notion of continuity as well. He seemed to accept that as a possibility. It's hugely complex, obviously. My purpose in talking about the Libro de Buen Amor is looking at its orthodoxy.
and certainly inserting it into as a kind of discordant note with the orthodoxy of the period, but not necessarily discordant, because I do believe it's pushing the same agenda, but through that, the complexity of the multiculturalism and what I call the colonialism of the period. But David, I really appreciate your comments, and I'm looking forward to hearing your paper tomorrow as well. So let's keep talking about that continuity. Thank you, Greg. Well, David, the other David Cantor, maybe you have, I think that David has addressed you directly with some concerns that he had about the representation of the sexual life of the kings and its possible connections with the Sandevar. Yeah, thank you for that. That's certainly something I need to explore more. I think it connects to this issue of continuity or rupture that we've been taking up. And I guess I would invite the group sort of as an open question to consider whether the apparent innovations we see in Sancho's corpus are necessarily departures in an intentional way from either the work of Alfonso or other works of the period, and whether the apparent continuities we see are intentional likewise. I do think that there's a very intentioned reaction to the perceived proximity of Alfonso X to religious minorities that animates a lot of what Sancho is saying in the Castigos. Alfonso is, with Sancho's urging, is very much sort of brought to book on charges of Judeophilia at the Cortes of 1282 and denounced as an anti-Jewish, or rather as an anti-Christian Judeophile. And this is a current in the sort of critique of Castilian monarchy that's taken up by Alvarez Pelagius a little later, when he talks about the ways that the Castilian kings, unlike others, are beholden to, I think the phrase he uses is concubinary Jewish advisors. So there's this treatment of interfaith contact and sort of sexual promiscuity that's a real through line in the ways that contemporaries are thinking about this. But this question of continuity and change gets back to what I see as being one of the kind of prime movers for thinking about this problem in Christian Europe generally, the ways that Fourth Lateran takes up the sort of formal place of religious minorities in a Christian society. And do we follow the thinking of an R.I. Moore that Fourth Lateran puts in place the machinery of persecution in Europe? Or is there something a little more fluid that's happening, such that a later text like the Libro de Buen Amor might appear to be heterodox in its morophilia? So I don't know. I need to think more about this question of continuity or rupture, whether specific kings' sexual practices are being critiqued, or whether something larger about sovereignty is being argued for in a text like the Castigos. But I certainly see it participating in a much wider conversation than just Sancho with his father, as I think all of these papers have really elegantly given us a sense of. Thank you, David. I might just point out something, since the topic it's important to you for your research. You might want to check the Lucidario. There's an interesting chapter there. I don't remember the number in Kincaid's edition, where he talks specifically of, he has gone, right? Oh no, you're here. Where he talks specifically and he gives a scientific explanation of why being promiscuous, why having sexual relationships with women reduces el seso de los hombres. And he talks about the humors and like the physiological process that takes place. So there's also that scientific justification there put in place.
Almudena, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí. Ah, sí. Bueno, sí, yo sobre todo me quería centrar en el aspecto que se ha comentado del sexo natural, el concepto del sexo natural, sobre todo tratado claramente a lo largo de todo el CIFAR, pero me sorprende en el caso de la historia de Roboam, hablando de todo este aspecto de ruptura, continuidad. En el caso de la historia de Roboam, que como se ha señalado, es un poquito posterior, que se corresponde a la época de Alfonso XI, sobre todo la figura de Roboam dice que es un caballero mantenedor de las buenas costumbres, en el sentido que esas buenas costumbres son herencia del sexo natural. Es como si hubiera una especie de continuidad, evolución de esas primeras concepciones del sexo natural en digamos, la literatura ligada a Sancho IV, y luego según avanzas en el mismo, ya vamos llegando pues, al final, todo a Alfonso XI, como hay, digamos, una pequeña evolución, un pequeño cambio también, digamos, marcado por ese nuevo contexto histórico-cultural, y cómo ese propio sexo natural pues evoluciona a ser un mantenedor de las buenas costumbres. Pero bueno, luego a la hora de certificar cuáles serían los pecados y las condenas, van a remitirse a la misma situación, al amor loco, a la codicia, y luego al amor loco, digamos, la relación pasional, como puede suponer esa ruptura que estaba justo, lo que ha comentado ahora Mario, por ejemplo, ligado en el lucidario, de cómo también se puede ver esa situación. También dentro del concepto de la ficción como un proceso de enmascaramiento, mascarar, digamos, las situaciones, digamos, como convertirse en un retrato de un comportamiento, de un pensamiento que se debe tener en el mundo real. Muchas gracias, Almudena. Y Karina, creo que David te formuló una pregunta decisiva sobre el título del libro de los huéspedes, el mal llamado libro de los huéspedes, pero también sobre la percepción que tendrían estas obras si es que hubiesen sido transmitidas de manera separada. Sí, yo obviamente tampoco estoy de acuerdo con la titulación del libro de los huéspedes, aunque valoro la intención de Spaccarelli, de Moore, pero bueno, sobre todo Spaccarelli, de ligar, digamos, esa titulación o esa transmisión conjunta con una recepción conjunta, ¿no? Que es lo que lo mueve a titularlo. Él encuentra referencias, como bien explicaba David, a los huéspedes, a los hospederos en todo el manuscrito, pero es un tópico entre tantos en el códice ligados a la ejemplaridad cristiana, y tal vez no es el esencial, ¿no? O el más significativo. Lo que pasa que, claro, le sirve para unir esa presencia o esa mención a los huéspedes y hospederos con la funcionalidad que le asignan al códice en las peregrinaciones, ¿no? Como material de lectura en las peregrinaciones donde el hospedaje es fundamental. Como digo, es un elemento, un tópico más y no el más significativo, y tampoco la asociación con la idea de ser material en las peregrinaciones se sustenta demasiado por el tamaño del códice, ¿no? Cualquiera que tiene el códice en su mano, por el peso, por los 150 folios y el tamaño muy grande, realmente como desestima la idea de un posible material a ser llevado durante las peregrinaciones, ¿no? Así que no estoy de acuerdo con eso. Y lo ligo con el tema de la posibilidad de la transmisión, ¿no? Porque el códice no tiene un título, pero sí tiene una especie de titulación posterior en el primer folio, en el margen inferior izquierdo, donde dice Flos Santorum e otras historias.
Entonces, bueno, allí estaría un poco lo que David mencionaba, que obviamente la transmisión de las vidas de santos se puede identificar claramente por separado o en conjunto, allí no habría variación, y sí me parece lo más interesante en el periodo, para percibirlo en el periodo, es esta idea de las otras historias, ¿no? Que todavía no están definidas y que entonces se asocian por lo hagiográfico con las vidas de santos, pero claro, que se pueden... se transmiten, me parece, y se perciben de materia conjunta, ¿no? Incluso prueba de ello es lo que sucede con el CIFAR, que esto lo plantea Rico y yo estoy absolutamente de acuerdo, él lo sugiere, pero yo estoy trabajando para avanzar en esa hipótesis, que es todo el H113 el que tendría influencia en la composición del CIFAR, ¿no? Que estas historias traducidas y compiladas sí sirvieron como... inspiración para la composición de una historia así unitaria que sería justamente el CIFAR. Sí. Muchas gracias, Karina. Y bueno, Victoria, que la había dejado para el final porque estaba en presencialidad, me parece realmente muy interesante tu visión de los distintos periodos en realidad del pensamiento, que son casi como olas de las que se podría hablar. Y bueno, acá es fundamental lo que Hugo Bizarre, que nos está escuchando, escribió, ¿no? Sobre esa no es necesario encontrar unidad en un proyecto cultural, en un proyecto literario, porque a veces no la hay incluso en el mismo autor. Y quizá la idea de algo que pueda ayudar, como tú lo dijiste, esta doble redacción, esta doble traducción del tesoro no es algo inaudito, ¿no? Estábamos hablando ahora en la mañana sobre la gran conquista de ultramar, y yo hablaré un poco de ella mañana, y yo tengo la percepción de que también es una obra de doble traducción que comienza en la época alfonsí, porque tiene un impulso y un valor propio, pero que es completada con un valor completamente diferente en la época de Sancho, y eso quizá va generando algo más, pero no sé si es que quieras responder a David. Sí, sí, gracias. Ahora sí, también gracias a todos y gracias por recordarme la pregunta sobre el lucidario, David, porque no la había puesto, y yo pienso que porque el lucidario es una obra idónea para invertir ese orden de los saberes de Alfonso. Supongo que hay varios factores. Yo pienso que entre ellos también se ha hablado de las fuentes latinas, ¿no? El hecho de que, a diferencia del tesoro, que es está en lengua vernacular, es una fuente latina y más antigua, lo que lo hace más fácil de adaptar, es más adaptable, ¿no? Es más fácil de personalizar. Y también, por otro lado, el diálogo, de que también ya han dicho otros panelistas, ¿no? Esa forma del diálogo es muy fácil encerrar en las preguntas y en las respuestas un sistema de valores concreto, ¿no? Una ideología. Y también me interesó mucho lo que dijo David sobre que la herencia de Alfonso X es precisamente, no está en el contenido, sino en esta forma de utilizar el scriptorium para implantar ese sistema de valores y de legitimizar la figura del rey. Eso es todo. Gracias. Pues creo que podemos abrir, nos quedan 7 minutos de la mesa, podemos abrir la mesa a preguntas y comentarios tanto de las personas que están aquí presencialmente como de nuestros espectadores. Ya, y claro, también tenemos el chat, si es que lo quieren hacer a través del chat. Hugo. Sí, esto de las manos, la voy a bajar. A ver. No. Bueno. Que quede. Bien. Me ha interesado mucho toda esta discusión, las diversas perspectivas, y que bueno, que van renovando, ¿no? Todo lo de este periodo. Pero se tocó el libro del tesoro. Y con esto yo quería decir algo. Yo tengo cierta perplejidad ante el libro del tesoro. Es decir, yo puedo entender por qué se tradujo el libro de Séneca, el de Ira. Séneca era
cordobés, la IRE es una institución regia y entonces hay que legislar y se necesitan tratados teóricos, etcétera, etcétera. Puedo entender por qué se tradujo el Barlaam en época de Sancho IV, con toda esa apología al cristianismo que hace, o mismo el Lucidario, si bien no sabemos cuál pueda ser bien la fuente, con esa mezcla y conciliación de saberes tan contrapuestos. Pero el libro del tesoro no tiene nada que ver con la realidad hispánica. Más allá de que Brunetto Latini estuvo en Castilla unos meses, pero después, el libro del tesoro es una enciclopedia política. Es decir, lo más importante de todo ese libro es justamente el tercer libro del libro 3 que va a hablar de la política. Todo el resto son disciplinas necesarias, la retórica, la geografía, la historia, para la instrucción del gobernante. Ahora bien, cuando uno lee ese libro tercero, se da cuenta que no tiene nada que ver con la realidad hispánica. Fundamentalmente porque en Italia no hubo feudalismo, sino que eran ciudades individuales que se formaban como potencias y que disputaban una con otra. Entonces, el libro del tesoro siempre está diciendo el gobernante de la villa, el gobernante de la villa, pero todo eso es muy difícil de aplicar a la realidad castellana, ¿no? Por eso, cada vez más yo no sé dónde ubicarlo, ni en Alfonso, ni tampoco me cabe muy bien en Sancho IV, donde hay un refuerzo de la monarquía, una cristianización de la monarquía, y ahí no se habla de la monarquía. No sé si a alguien se le puede dar alguna idea. Bueno, yo lo que dije al final de mi presentación, que posiblemente tuviera más que ver con este plan político como una estrategia política y para buscar las alianzas con los otros reinos como Italia o Francia, de la que Latini como autor era un representante. Quizá, pero también pienso que al hilo de lo que está diciendo profesor Hugo Garri, es quizá una de las razones por las que esa figura de Sancho es tan mínima en el prólogo y en la obra, es ese distanciamiento o esa presencia en tercera persona breve se deba a que la obra no tenía una influencia en Castilla, pero no lo sé, investigaré más. Muchas gracias, Victoria. No sé si alguien quiera Yo participar. tenía, si se me escucha bien, Sí, claro. tenía una pregunta también, me parece muy interesante el lugar del libro del tesoro, ¿no? Que además creo que es la obra que tiene más éxito de esa época, porque hay bastantes manuscritos. Y tengo una pregunta que quizás está relacionada y que quizás muestra mi ignorancia, porque se ha hablado de un scriptorium de Sancho IV y a mí me gustaría recordar cuáles son las huellas de ese scriptorium. Tanto como ha recordado Victoria, son dos personas las que traducen el texto, ¿no? Juan de Paredes, y ahora no recuerdo el otro nombre. Pascual Gómez. Sí. Sí, no sé si se ha determinado su identidad. Luego están los sabios científicos que ayudan a crear la obra de Sancho, pero que no sé si existe alguna referencia. Y en el Lucidario sí que hay una referencia a una especie de scriptorium. En uno de los capítulos, lo recordará bien Mario,
cuando en la cuestión de los 4 evangelistas que empiezan a buscar, ahí sí que hay una ruptura clara con Alfonso, ¿no? Empiezan a buscar huellas de por qué son 4 evangelistas. Y Alfonso en el Setenario había dado fuentes que no eran cristianas, mientras que en el Lucidario dan fuentes cristianas. Y una de las citas en ese momento es una retahíla de nuestros escritores, nuestros analistas de escrituras no saben, no encuentran más que el Apocalipsis y el libro de Ezequiel. Entonces, a mí, si pueden ayudar con ese recordatorio de qué vemos de ese scriptorium, quiénes eran los hombres. Se ha dicho, ¿no? Claro, que se ha hablado del molinismo, se ha hablado de Germán Orduña, ¿no? De los hombres en la Catedral de Toledo, pero ¿tenemos evidencia de eso? Simplemente, y ahí, como digo, muestro mi ignorancia, quizás hay datos que se me olvidan. Mario. Sí, gracias, Ana. Es un tema complicado y acá yo me podría hablar, creo que tenemos a Hugo que ha estado asintiendo en pantalla y moviendo la cara cuando mencionaste a Germán Orduña. Por eso una tesis problemática esta del escritorio, más bien de los escritoria de Sancho, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, en sí el escritorium de Sancho es una fantasmagoría. Es una casa de brujas. No tenemos nada concreto. Son muy pocos las personas o los colaboradores que se citan, por ejemplo, como se menciona en el libro del Tesoro. Por lo general son anónimos. No sabemos cómo funcionaron ese escritorio, si hubo un escritorio o como en Alfonso diversos escritorios que están trabajando, que yo creo que es lo más probable, ¿no? Los que trabajan sobre el Lucidario no tienen nada que ver con los de los castigos, ni que con el libro del Tesoro, son traducciones independientes. Tampoco podemos saber si verdaderamente hay equipos de trabajo. Pueden ser como 2 personas, como traducen pero no un equipo interdisciplinario, tal vez como pudo haber sido para la época de Alfonso, pero es cierto que no tenemos una documentación precisa, ni siquiera en parte, para decir nada, ni siquiera cuando Orduna decía, bueno, García Gudriel, sí, bueno, lo menciona a él porque estaba a cargo de la iglesia de Toledo. Pero es muy difícil que él se pusiera a trabajar sobre eso, ¿no? Si hubiera sido él un patrocinador, hubiera tenido toda una serie de colaboradores, ¿no? La mano de obra, digamos. Es un profesor con sus doctorandos. Claro, pero en sí no se puede decir nada. Volviendo a paralelo con lo que se le decía a Karina, si no estuvieran esos textos en ese manuscrito, ¿se hablaría de geografía en ellos? Posiblemente no. Bueno, si en los castigos de Sancho IV no se hubiera hablado de científicos sabios, ¿pensaríamos en ellos? Tampoco, porque no hay evidencia cierta. Yo tengo una idea, tengo una idea, pero porque he trabajado más en el Lucidario y lo he discutido un poquito con Mario, porque estamos a la caza de quiénes, ¿no? ¿Quiénes son? Y claro, siempre se habla de Juan Gil de Zamora porque es una personalidad tan atrayente, tanta erudición, tiene los textos de historia naturalis, el texto... Pero nadie ha demostrado, ¿no? Todo el mundo lanza la alusión de que él pudo ser el autor del Lucidario, nadie lo ha demostrado. Yo hace años lo intenté y no encontré o sea, un cotejo que te diga, mira, esto lo has sacado de aquí. Pero tengo una teoría sobre la que todavía tengo que escribir. Yo creo que podríamos quizás pensar que hay un studium de franciscanos detrás de esto. Que Juan Gil de Zamora, y ahí me convence Mario
¿no? De que es una obra muy diferente, el Lucidario, a lo que producía Juan Gil, que primero no escribía en castellano, por lo que sabemos, pero creo que hay suficientes huellas para pensar en un grupo de franciscanos. Es lo más lejos que puedo llegar y todavía tengo que demostrarlo. Sí. Bueno, voy a ser el chico malo de la historia porque los organizadores nos están diciendo que nuestros 5 minutos extra se han pasado y la sesión se va a cerrar. Entonces, quisiera invitarles a todos, desde donde estén, a agradecer a nuestros conferencistas, a nuestros congresistas por su participación en la mesa redonda. E invitarles mañana a la misma hora y en una sesión similar que les enviaré el enlace por Zoom a reunirnos para continuar esta discusión. Quizá podamos reunirnos 20 minutos antes y continuar hablando de estos temas que han quedado en el tintero y si no aprovechar la publicación de nuestras participaciones para hacerlo más detalladamente. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias. Y dos anuncios pequeños para los que están aquí en persona. Mañana, aunque sea virtual, tenemos un salón que es Schneider 1370. Si ustedes quieren estar en persona. ¿Cuál es el número de la sesión? Es 202. 200, vale. Schneider 1360. Y el segundo anuncio es que mañana por la tarde a las 5:30 hay cash bar de la Crónica. Nos vemos. Social events. Para mañana, la otra sesión de Sancho Schneider 1360. Y la sesión es el número 200. Mañana a las 6. Sí. Many thanks to our coordinator. Muchas gracias a, Great job. muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana.